privilegio para mí poder tener este momento, este espacio para poder compartir una palabra de parte de Dios. Amén. Así que bueno, honro, la verdad que para mí es un privilegio y le doy gracias a los siervos por permitirme este lugar. Quería compartirle una palabra en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. El título de esta palabra dice: todo es vanidad. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén, leemos la palabra. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. El capítulo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Amén, hasta ahí la palabra. Puede tomar su asiento. Sabe que leí el libro de Eclesiastés y muchas cosas profundas que dice Salomón, que escribió este libro. Dice, lo que más me llamaba la atención, como para poder comenzar, es el capítulo 12 que dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y sabe que si usted comienza a leer el libro de Eclesiastés, el rey Salomón dice que él comenzó a mirar y comenzó a ver todas las cosas que se hacen debajo del sol, todas las cosas que hacen los hombres, decía él. Comenzó, como que se tomó un tiempo para poder ver todo lo que pasaba alrededor y comenzar a escudriñar todas estas cosas. Y él, en todos los escritos que él dice, si usted más adelante después lo puede ir leyendo, dice, a todo le encontraba que todo era vanidad. Él hablaba y decía, puedo ver que todo lo que trabajan, el hombre se afana y todo es vanidad. Todo lo que hacen, veía a los ricos, veía a los pobres, y él decía que aún el rico lo que hacía, todas las riquezas que podía generar, que podía amontonar, todo era vanidad. Y aún el pobre dice que trabajaba y no tenía, pero también él lo veía y decía, todo es vanidad. Y sabe que yo leyendo el libro de Eclesiastés, veía todas las cosas que decía Salomón, y decía, ¿cómo puede ser que un hombre
considera el hombre más sabio de toda la historia, ¿no? En la Biblia se conoce como el hombre que tuvo más sabiduría. Él también lo dice en estos escritos, dice, yo fui el hombre más sabio de todos, adquirí, dice, sabiduría, adquirí ciencia, y dice, con lo único que me quedo es con esto, pero después todo lo otro es vanidad, decía él. Y él contaba y decía, edifiqué casa, hice viñas, me compré muchos ganados, tuve más ganados de vacas, de ovejas, de muchos animales, más que todos los que me precedieron. O sea, más que todos los que estuvieron antes que él. Tuve riqueza, amontoné oro, amontoné plata de todas las naciones. Él decía, tuve todos los instrumentos habidos y por haber, yo lo tuve. Tuve los mejores cantores. La palabra, si usted lo lee, después lo va a poder ver, que esto dice la palabra más adelante. Y fue un hombre que lo tuvo todo, que Dios le dio la posibilidad y la oportunidad de tenerlo todo, como él lo explicaba en la palabra. Y él decía, pero todo esto para mí es vanidad. Todo esto es vanidad. Y seguía viendo, después que explicaba estas cosas, decía, y miré más allá y comencé a ver, decía él, los animales. Y notaba que los animales también respiraban igual que nosotros, y que también nacían, y que también morían, y que van a morir igual que yo, decía él. Y como que se comparaba con los animales, y él decía, ¿y quién sabe si el espíritu del animal va al cielo o a la tierra, como decimos, y nosotros vamos al cielo? Y entonces, bueno, todas estas cosas que él hablaba, sea bueno, sea malo, sea poco o mucho lo que él veía que los hombres hacían en la tierra, o lo que acontecía durante los siglos que pasaron, que lo precedieron, y lo que decía él que iba a venir, para él era todo vanidad. Y sabe que a mi criterio, digamos, lo que yo pensaba mientras leía, digo, este hombre prácticamente por todo lo que él escribía, yo podía ver que él estaba como depresivo. Como que yo vi que él entró como en una depresión, pero era el hombre tan sabio, o sea, el hombre más sabio que Dios le dio sabiduría, que hasta incluso en esa depresión que él estaba y que miraba y que nada tenía sentido para él, escribió este libro que es Eclesiastés. Y cada cosa que él decía yo me quedaba maravillada, porque yo decía, ¿cuántas veces a nosotros como ser humano nos pasa? Imagínense que el hombre más rico de todo el mundo, más sabio y todo, lo tuvo todo y lo vio como vanidad, como que nada tenía sentido para él. Y yo me ponía a meditar cuántas veces, en mi caso, digamos yo, he corrido en la vida, digamos, porque también he sentido en algún momento que todo lo que, o lo poco que he podido alcanzar, para mí era vanidad. O sea, no le daba ese valor que quizás otros veían. Por ejemplo, yo me ponía a meditar que muchas veces pasamos nosotros por estas situaciones como le pasaba a Salomón. Él lo tenía todo y él a todo le parecía que era vanidad. Y si bien yo no lo tenía todo, pero tenía algo que quizás otro estaba queriendo alcanzar, yo lo tenía, pero yo decía, no, yo necesito más. Es como que uno siempre mira hacia adelante y piensa que la felicidad va a llegar a uno cuando alcance eso que está anhelando. Entonces comenzamos como a correr un tiempo con mi esposo, a querer alcanzar cosas y no podíamos disfrutar lo que nosotros ya habíamos alcanzado. Y sabe que muchas veces entramos, es como que el enemigo nos hace entrar en eso, en no disfrutar lo que nosotros tenemos, en pensar que lo que nosotros tenemos es poco y que nosotros debemos alcanzar y alcanzar cosas y como decía, trabajar y afanarnos, porque él también acá habla del afán, que es algo
algo que yo rescato de lo que él estaba hablando. Y él decía, el hombre se afana por alcanzar cosas y los días pasan y el sol se pone y vuelve a salir y los años pasan y los hombres se afanan en este mundo por tener cosas. Y sabe que Dios me comenzó a ministrar porque yo me sentía identificada como Él estaba escribiendo, porque a pesar de que nosotros muchas veces pasamos por esas situaciones, quizás sin darnos cuenta, como que una depresión, vio que dicen, hablan de la depresión sonriente, de la depresión que quizás ni uno se da cuenta, o sea, está pasando por una depresión, pero uno no se da cuenta porque uno vive sonriendo, vive fingiendo como que todo está bien. Quizás estamos con personas o con gente y mostramos nuestra cara sonriente, mostramos nuestro lado bueno, que todo va bien, pero cuando volvemos puertas adentro, es allí cuando nuestro conflicto sale a flote. Entonces yo me ponía a meditar en esta palabra, porque en un tiempo yo me sentía así, me sentía que lo que yo había alcanzado hasta ese momento no era suficiente. Yo me sentía que tenía que alcanzar para ser feliz, siempre tenía que alcanzar otra cosa. Y cuando llegaba y alcanzaba eso, que eran cosas materiales, alcanzaba eso y decía, no, bueno, pero ahora nos falta lo otro. O vio cuando uno es joven y recién se junta con su marido y dice, no sé, se pone contento porque tiene una cama, una piecita y está contento, pero uno dice, no, pero tengo que alcanzar otra cosa. Quiero el televisor, quiero la mesa, quiero esto. Y vamos y comenzamos así con mi esposo a querer desde el principio alcanzar cosas. Y era como que nada satisfacía nuestra necesidad, o sea, no podíamos disfrutarlo, porque el Señor nos daba la facultad de poder alcanzar cosas, pero nosotros no lo podíamos disfrutar a eso. Y siempre estábamos corriendo en querer alcanzar, en querer llegar a tener eso. Bueno, decíamos, bueno, cuando tengamos la casa vamos a estar más felices. Y llega la casa y vos seguís así de la misma manera, no te satisfacen, vos decís no, necesito alcanzar otra cosa, y cuando tengamos los hijos vamos a ser más felices, y teníamos los hijos, y no, cuando tengamos lo otro, vamos, y siempre como que la felicidad está siempre adelante, siempre adelante. Y llegó un punto que nosotros no podíamos disfrutar por ese pensamiento errado que teníamos. Porque no está mal, digamos, el querer alcanzar cosas, pero sí está mal que vos lo que vas alcanzando lo vas desvalorizando, digamos, lo vas dejando atrás y no lo disfrutás. Eso a nosotros nos pasó, a mi esposo y a mí, y sabe que llegó un punto que en realidad yo estaba teniendo una depresión y no me daba cuenta, porque estaba depresiva. Yo decía, no, esto no me hace feliz, esto tampoco me hace feliz, nada me hacía feliz. Si me levantaba porque sabía que tenía responsabilidades, sabía que tenía hijos, sabía que tenía que darle de comer, llevarlo a la escuela, limpiar la casa, pero había algo, digamos, en mi espíritu que no me dejaba poder disfrutar lo que Dios ya me había entregado. Y bueno, yo podía ver en la vida de Salomón, porque Dios ministró mi vida después. Un día cuando yo estaba limpiando, y me acuerdo que limpiaba y pasaba, trapeaba así, pasaba el trapo, y nosotros con mi esposo tenemos 3 hijos, y yo decía, habíamos comprado nuestra casita al principio, la construimos nosotros, y después se nos dio la oportunidad de poder comprar una casita al lado que era de mi cuñado. Entonces lo pudimos hacer, gracias a Dios, pero con muchas trabas, con muchas cosas. Nos metimos en crédito, como 7 años estuvimos pagando, no podíamos disfrutarlo porque siempre estábamos pensando cómo vamos a hacer para llegar para pagar. Montones de cosas que nos pasó durante el transcurso de lo que nosotros queríamos alcanzar y queríamos alcanzar. Y sabe que después, claro, yo dije, bueno, tenemos 2 para nuestros 2 hijos, pero nosotros tenemos 3 hijos, no tenemos 2. Entonces necesitamos
necesitamos otra casa más, dijimos con mi esposo. Ideas locas que a uno muchas veces se le ocurre cuando en mi caso, que yo no me sentía satisfecha con lo que tenía. Para mí todo era poco, para mí todo era vanidad, como dice la palabra, y siempre quería alcanzar y alcanzar. Y entonces en eso alquilamos nuestra casa en Pérez, las dos casitas que teníamos, y nos vinimos a Rosario a alquilar con promesa de compra, digamos, de esa casa. Y usted no sabe todas las dificultades, cosas, peor, la depresión ya llegó hasta acá, porque teníamos deudas, nos habíamos encuentado, no podíamos salir del pozo. Y cuando yo leía esta palabra, se me venía lo que nosotros vivimos con mi esposo. Y cuando estaba limpiando esa casa, ¿sabe que el Espíritu Santo me habló y me dijo, porque nosotros luchábamos, que queríamos comprarla, que sí, que cómo íbamos a hacer, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, cuando luchas mucho por alcanzar lo que no tienes, te olvidas de disfrutar lo que ya alcanzaste. Y ¿sabe que eso a mí, yo estaba pasando el trapeador y yo me frené, yo dije, ¿what? Yo le pregunté, ¿cómo? Y fui corriendo y anoté lo que el Espíritu Santo me habló. Y yo dije, claro, y me puse a meditar en lo que me había hablado, porque estábamos luchando y luchando para alcanzar algo que no lo teníamos, pero nos estábamos olvidando de disfrutar lo que ya habíamos alcanzado. Y entonces cuando el Espíritu Santo me habló de esa manera, yo ahí pude entender y romper con eso de querer alcanzar y alcanzar cosas y no poder disfrutar, porque el enemigo me tenía ahí, no, que vos tenés que alcanzar porque tenés 3 hijos. Y ¿sabes qué? Yo quería alcanzar algo para cuando mis hijos sean grandes y decirles, bueno, cuando ustedes sean grandes van a tener cada uno su casa. Pero ¿sabes que a ellos me decían, mami, me da para comprar un helado? No, hijo, no hay plata. Mami, ¿podemos ir a la plaza? No, hijo, no hay plata. Mami, necesito hoja de carpeta. No hay plata. Nunca había plata para nada. Y yo estaba luchando y luchando para darle una casa que la iban a necesitar cuando tenían 20 años. Y el Espíritu Santo me habló y como que me dio un cachetazo y yo comencé me senté y comencé a pensar, dije, estoy haciendo mal las cosas. Estoy queriendo alcanzar cosas y no estoy disfrutando de mis hijos, que mis hijos hoy necesitan una estabilidad, necesitan comer, necesitan disfrutar. Y dije, esto se me tiene que ir de mis ideas, porque era algo terrible que nosotros queríamos alcanzar cosas como que soñábamos muy allá y y no lo podíamos hacer, porque estábamos mal. Y entonces, cuando el Espíritu Santo me habla de esta manera, yo vuelvo en sí, tomamos la decisión de nuevo de volvernos a Pérez, de poder ordenarnos. ¿Sabe que allí nosotros comenzamos a poder valorar? Cuando yo volví a mi casa dije, Señor, gracias, porque esto es lo que vos me diste y yo necesito disfrutarlo. Y no estar en una cosa de afán, porque nosotros vivíamos afanados y no podíamos disfrutar lo de Dios, porque veníamos quizás cansados, veníamos frustrados porque no podíamos alcanzar. Y yo decía, gracias Dios porque me hablaste y me hiciste entender que eso no era de esa manera. Yo necesitaba cuidar a mis hijos ahora. Yo decía, ¿qué le estoy dejando como padre? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? No tenemos tiempo para ello. Cuando nosotros nos afanamos mucho por ganar cosas, por hacer cosas, y cuando la palabra a nosotros nos dice que por nada estemos afanosos. Que todas nuestras peticiones, dice la palabra, sean presentadas delante de Él. Y que Él no nos va a hacer faltar nada. Amén, Señor. ¿Sabe que? Perdón. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Y nosotros cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos a disfrutar. Yo pude salir de esa depresión
como le decía, que podía ver que Salomón, si bien él lo tenía todo, pero sabe que me ministraba con esta palabra, de que nosotros tenemos que aprender a valorar y a poder, sobre todas las cosas, disfrutar de lo que nosotros ya alcanzamos. No le digo que usted diga, bueno, ya no vamos a alcanzar nada o no. No, pero si la palabra nos dice, busquemos primeramente el reino, que lo demás será añadido. Nosotros tenemos que confiar en eso. ¿Sabe que la otra vez hablábamos con una mujer que está en este lugar? Y a mí me sorprendió algo que dijo ella, porque ella tenía que recuperar un lugar y nosotros decimos, no, pero tenés que recuperar, es tu lugar. Y dice, no, yo ya se lo dejé a Dios. Yo sé que ese lugar es mío y que lo voy a recuperar, y eso a mí me impactó, porque dijo, yo eso se lo dejo en manos de Dios, ya está, ya se lo entregué y espero en Dios. Y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que hacer, esperar en Él. Todas las promesas que Dios nos dio, aquellos que dicen, Señor, yo estoy buscando mi casa, sabes que quiero mi lugar, Señor, yo, no sé, alquiler, quiero comprar, todo lo que Dios te ha prometido en tu vida, tú tienes que entender lo que Dios en su momento lo va a cumplir. Sabes que el capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo lo que estás anhelando, todo lo que Dios te prometió un día, todo tiene su tiempo y va a venir ese cumplimiento. Pero ¿sabe qué es importante? Que nosotros podamos valorar eso que Dios entregó a cada uno de nosotros, sea material o sea espiritual. Porque ¿sabe que con esta palabra Dios también me hablaba en lo espiritual? Porque nosotros anhelamos cosas espirituales. Anhelamos que el Señor nos entregue dones, cuando también el Señor ya nos entregó dones. Y a veces me ponía a pensar, porque a veces pedimos y pedimos, porque yo anhelo dones, anhelo, Señor, dame, me gustaría tener ese don, fluir en tal don y en tal cosa. Y queremos todos los dones, pero quizás el primer don que Dios nos entregó y que nosotros nos dimos cuenta, quizás ya lo dejamos olvidado. Entonces, me ministraba en esta palabra que muchas veces no nos sentimos suficientes, nos sentimos que no tiene valor, quizás que somos como que estamos apocados porque lo que tengo es hasta ahí nomás. Y entonces Dios me ministraba con esta palabra, que muchas veces estamos como en esa depresión espiritual, no podemos entender, digamos, de lo que Dios ya nos entregó a nuestra vida. Y quizás estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y lo que ya Dios nos entregó no lo estamos explotando. Porque dice la palabra que si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y si nosotros en lo que Dios nos ha entregado, en el talento, en el don para servirle, en lo que Dios ya depositó en nuestra vida, si nosotros explotamos eso, lo servimos con eso, con lo que Dios ya nos entregó, Dios nos va a seguir entregando cosas. Pero muchas veces nosotros pedimos y como dice Santiago, pedimos y pedimos mal, porque pedimos y a veces no sabemos ni para qué lo vamos a usar o qué vamos a hacer con eso. Y esta palabra, cuando la leía y podía ver ese estado, si usted lo lee, va a entender con profundidad lo que a mí me parecía que le estaba pasando a Salomón. Como que él escribía y todo para él era vanidad. Yo decía, ¿cómo puede ser que el hombre
que Dios le entregó todo y toda la sabiduría, piense que la creación de Dios sea vanidad. ¿Cómo puede ser que piense que los años pasan y él decía, ¿para qué trabajar tanto si después lo que uno trabaja se lo lleva a otro? Morimos y nosotros no sabemos, no hay memoria sobre nosotros. Para él nada tenía sentido. Yo podía ver que este hombre estaba como depresivo escribiendo. Si usted puede leer todo Eclesiastés, se va a dar cuenta que él estaba como depresivo escribiendo todo esto escrito, porque para él nada tenía sentido. Obviamente, si lo llevamos a que como cantábamos en la adoración, si te tengo a ti, lo tengo todo. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por desechado, Señor, si te tengo a ti. Obviamente que si nosotros lo llevamos en ese contexto, es aceptable todo esto que él decía, todo es vanidad. Pero yo veía que él escribía y como que desvalorizaba en cierta manera la creación, como que desvalorizaba la vida humana, la creación de Dios. Y yo me sentí identificada porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces hemos desvalorizado lo que tú hiciste por nosotros? Restauraste nuestra familia y nosotros estamos anhelando, no, pero quiero más, quiero el auto, quiero la casa, quiero esto, quiero lo otro, y desvalorizamos lo grande que Dios hizo en nuestras vidas. Dios nos hizo libre quizás de, como le decía en mi caso, Dios me hizo libre de una depresión que yo tenía. Y la depresión no te da ganas de nada, no valoras nada, ni siquiera tus seres queridos vienen a tu mamá y vas a decir, ¿a qué hora se va a ir este? Me quiero ir a acostar, no lo querés recibir, no tenés ganas de salir, te invitan a comer, vos decís, no, otro día, tus hijos te dicen, mami, vamos a la plaza, y vos, no tengo ganas, vivís cansado, vivís depresivo, te invita una amiga, che, ¿cuándo nos vamos a juntar? Y vos, no, otro día, no puedo, porque eso hace la depresión en nuestras vidas. Y nosotros muchas veces no sabemos que la tenemos, porque yo no sabía que eso era depresión. Y yo no le tomaba valor a nada. Y sabe que muchas veces venían personas a mi casa y me decían, yo decía, no, porque me quiero ir de acá, porque no me gusta. Y la gente que a nosotros nos escucha, que no hemos venido a Rosario a vivirse, y que ¿a qué se fueron para allá? ¿Por qué no se quedaron acá en su casa, teniendo su casa, se fueron a alquilar? Y obviamente que nadie nos entendía, porque era algo que nosotros puertas adentro estábamos viviendo. Yo más que mi esposo, porque mi esposo con tal de que yo sea feliz, porque yo le decía, a mí esto no me hace feliz, yo quiero otra cosa, quiero probar con cosas nuevas, quiero irme a otro lado, probar nuevos aires. Y mi esposo con tal de que yo sea feliz, él hacía todo lo que yo le decía. Pero yo estaba en una depresión que no valoraba nada de lo que tenía. Ni siquiera valoraba la vida de mis hijos. Porque estaba afanada en querer alcanzar que supuestamente cosas materiales me iban a hacer feliz. Cuando no es así. Cuando las cosas materiales a nosotros no nos van a hacer feliz. Porque quizás estamos anhelando algo y usted se va a dar cuenta que cuando alcance eso, si está de esa manera, si está como estaba Salomón o como estaba yo, no lo va a hacer feliz. Va a decir, no, pero ahora para ser feliz quiero, no sé, comprarme un auto. Y cuando se compre el auto, no, para ser feliz quiero comprarme un barco. Ahí voy a ser feliz. Y cuando se compre el barco, se va a querer comprar un avión. Y así. Y si no nos damos cuenta que en realidad nuestra felicidad o nuestra paz solamente la da Dios. Amén. Solamente en Él la podemos encontrar. Y yo decía, Señor, realmente estaba cegada. Realmente le tuve que pedir perdón a Dios porque me estaba olvidando de lo que estaban alrededor mío, que eran mis hijos y mi esposo. Y yo afanada en querer hacer muchas cosas cuando Dios, eso no era su voluntad. Y sabe que muchas veces decíamos, no, Dios nos llevó a Rosario a nosotros. Y es una gran mentira muchas veces cuando nosotros decimos, Dios me llevó hasta allá, Dios me sacó de acá y me llevó.
porque muchas veces no queremos reconocer que fue nuestra decisión, y obviamente donde nosotros andemos, Dios no nos va a soltar la mano. Dios nos va a abrir puertas, porque nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libre decisión. Yo ahora puedo tomar la decisión y decir, bueno, me voy a Córdoba. Y después puedo decir, Dios me llevó a Córdoba o Dios me llevó a Buenos Aires. Y muchas veces no es la voluntad de Dios, pero Dios no me va a poner un palo en la rueda, Dios no va a dejar. Es como que yo le digo al Señor, me puedo dar la frente contra la pared. Y el Señor me va a decir, pero hija, no, te va a hacer un chichón. Pero yo me quiero dar la frente contra la pared, Señor. Y bueno, date la frente contra la pared. Y así nos pasó en nuestra vida por culpa de no entender, de no valorar lo que Dios nos había entregado, lo que Dios nos había dado. Y yo dije, Señor, ¿qué estamos haciendo como padre? Porque sabe que Dios nos dejó una generación a nosotros. Nos dejó personas que nos rodean y muchas veces con todas estas malas decisiones que nosotros tomamos por no poder ver, por no poder entender y no valorar, o por sentirnos que no somos suficientes o que lo que tenemos no es suficiente para nosotros estar bien, tomamos muchas veces malas decisiones. Y en todas estas decisiones que nosotros hemos tomado, lo que más han sufrido fueron nuestros hijos. Porque lamentablemente es así. Yo decía, Señor, ¿qué le vamos a dejar como padre? ¿Qué enseñanza le voy a dejar a mis hijos? Y Dios me hablaba de eso, también de la paternidad, de qué es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y sabe que allí le voy a compartir una palabra en Génesis 11. Que habla acerca de Abraham. Sabe que esta palabra me ministraba porque en Génesis 11 dice la palabra, Génesis 11, 30, capítulo 30. Dice la palabra, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Taré era el padre de Abraham. Yo voy a leer esta palabra y dice la palabra que tomó Taré a Abraham, a su sobrino Lot, a Abraham y a su esposa, y dice que salieron, lo llevó, o sea, él lo que quería hacer era llevarlo a la tierra de Canaán. Pero sabe que Taré no llegó a la tierra de Canaán, sino que dice la palabra que él murió en Ur. Y siempre hablamos y decimos que Dios le habló a Abraham, ¿no? Si bien acá abajo sigue diciendo cuando Dios lo llama a Abraham. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra donde Dios lo mandaba era Canaán. Pero yo podía ver que antes de que Dios lo hablara a Abraham para llevarlo a esa tierra, fue el padre de él quien lo sacó, quien tomó a Abraham y quien tomó al sobrino Lot y a su esposa para llevarlo a esa tierra, aunque no pudo alcanzarlo. Pero podía ver lo que había en ese corazón de ese padre. Y dice la palabra en el 12, dice, luego Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y era la tierra donde el padre había querido llevarlo a Abraham y a Lot. Entonces esta palabra me ministraba y digo, Señor, no sé si primeramente tú le hablaste a Abraham y le dijiste, o primeramente estuvo en el corazón de su padre llevar
a Abraham a la tierra prometida, a esa tierra de Canaán. No sé si Dios lo hizo porque en el corazón del padre había nacido eso de llevarlo a una tierra mejor a su hijo, o si fue primeramente Dios, eso no lo sé. Pero podía ver el corazón de este padre. Y saben que si usted lee esto, dice que llevó a Lot porque Lot había quedado huérfano. Entonces, llevó, se hizo cargo, Taré se hizo cargo de su sobrino, lo llevó como un hijo a la tierra de Canaán, aunque no lo pudo hacer. Y luego, si usted ve, dice que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham agarra a Lot y se lo lleva. Pero yo podía ver algo. Había un corazón en Abraham, aunque no había sido padre, había un corazón de padre, por eso él se lo estaba llevando a su sobrino, ya que quedó huérfano primeramente porque murió su hermano, y segundo, cuando su padre se hizo cargo, murió también, entonces él se sentía responsable por la vida de Lot. Entonces, cuando Dios a mí me hablaba, ¿qué es lo que vos estás queriendo para tu generación? Cuando Dios a mí me hablaba, ¿qué es lo que vos estás queriendo para tus hijos? ¿Cuál es lo que vos estás anhelando? ¿Será que tenemos ese corazón como Taré, que él deseó poder llevar a sus hijos, a sus sobrinos, a la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena, una tierra agradable? Yo decía, ¿será que estamos deseando nosotros que nuestros hijos puedan alcanzar aún cosas mejores que nosotros? Porque muchas veces yo analizaba con lo que le decía anterior, yo solamente pensaba en mi bienestar o en cosas, pero no estaba pensando en mi generación, no estaba pensando en realmente qué es, Señor, el camino que yo le voy a marcar. Taré le dejó un camino marcado a Abraham y a Lot. Y entonces Dios me ministraba acerca de esto. ¿Qué es lo que nosotros con nuestros movimientos o con lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos, qué camino le estamos marcando a nuestra generación? Porque es muy importante lo que nosotros hacemos como padres. ¿Sabe que Taré tenía ese corazón y Abraham también lo tuvo? Porque Abraham podría haber dicho, bueno, vos no sos hijo mío, le podría haber dicho a Lot, quédate o hacerlo, pero no, pero él agarró y se lo llevó a donde Dios le había dicho que vaya. Y luego cuando estaba en dificultades, Lot, Abraham clamaba y decía, Señor, ten misericordia de mi sobrino Lot, no destruya la tierra que vas a destruir, ten misericordia. Y por eso Dios actuaba y pudo salvar la vida de Lot. Pero porque él tenía ese corazón de que se sentía responsable por esa generación que quedó huérfana, por ese sobrino que él tenía y que lo sentía. Yo me imagino que él se sentía como un padre, aunque él no era su padre de sangre, ni siquiera sabía todavía lo que era tener un hijo. Entonces Dios me ministraba qué es lo que nosotros a nuestra generación le vamos a implantar o cómo lo vamos a direccionar. Yo por nada del mundo quiero que mis hijos pasen por lo que nosotros pasamos, por todas las cosas que nosotros, luchas y pruebas y un montón de conflictos que hemos vivido. Yo quiero romper con eso y que mis hijos tengan el camino allanado para ciertas cosas. Sé que van a pasar por procesos y por cosas, pero no quiero que a ellos les cueste como a nosotros nos costó. Y aparte de que me hablaba esta palabra con los hijos, digamos, de sangre, también me hablaba cuando, por ejemplo, nuestros pastores, que tienen ese corazón para nosotros, un corazón de padre hacia nuestras vidas. Porque sabe que la paternidad no es solamente de lazo sanguíneo, sino que cuando uno adopta a un hijo como hijo suyo, uno hace una adopción. Y cuando nosotros tenemos estos padres espirituales, que muchas veces no le queremos llamar padres, pero
llámele guía espiritual, o como usted le quiera llamar, un mentor. Cuando nosotros tenemos esos padres, hay una conexión espiritual que nosotros podemos hacer con nuestros padres espirituales, con nuestros guías espirituales. Y Dios me ministraba acerca de esto, porque ellos también, siempre que nos hablan, siempre que nos aconsejan, lo que quieren para nuestras vidas es lo mejor. Y todo lo que nos aconsejan siempre es para beneficio nuestro. No es para beneficio de ellos, es para un beneficio propio de nosotros. Entonces, y como le decía, no tiene que ver con lazos sanguíneos, sino que es algo espiritual. Pero es algo poderoso, porque yo podía ver en la genealogía de Jesús que cuando hubo trabas para que pueda seguir esa generación de parte de Jesús, sabe que Dios fue muy minucioso. Si usted se pone a ver la genealogía de Jesús, y yo podía ver y me preguntaba, digo, Señor, fuiste tan minucioso para que siga esa generación de Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a todo lo que fueron la genealogía hasta llegar a José. Cuando llega a José, es algo tremendo, porque yo digo, es algo, ¿cómo le puedo explicar? Porque si usted se pone a analizar, Jesús no tuvo la sangre de José. O sea, Jesús nació de María, del Espíritu Santo. Entonces yo me ponía a ver qué tremendo, digo, y qué importante que es la paternidad. Porque siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús, igualmente necesitó de un padre para poder venir a este mundo. No llevó la sangre de José, pero usted vea y lea la genealogía de Jesús y dice hijo de, y comienza a nombrar a todos hasta que llega a José. Dice hijo de José. Entonces yo podía ver, digo, Señor, qué tremendo trabajo de toda esa genealogía para que llegue hasta José, pero él no fue hijo de José de sangre. Entonces ahí podemos nosotros notar que es algo espiritual, que José lo adoptó a Jesús como hijo. Y yo podía ver que si hasta Jesús, que fue el Hijo de Dios, necesitó un Padre terrenal, muchas veces nosotros no queremos aceptar que necesitamos un guía espiritual, un Padre espiritual, o como usted le quiera llamar. Muchas veces nosotros no queremos aceptarlo. Pero si el mismo Jesús, yo me preguntaba esto, digo, Señor, si el mismo Jesús necesitó tener un Padre terrenal, y fuiste minucioso con la genealogía, porque cuando el enemigo puso traba, porque usted lo puede ver, allí le voy a contar rápidamente, no sé cómo estamos con el horario, pero es algo que a mí me impactó. Judá, que sería el hermano de José, dice que él tuvo 3 hijos, y uno se casó con una mujer, y dice que no era malo este hombre, entonces Dios lo desarraigó, o sea, lo mató. Entonces esta mujer se tuvo que casar con el segundo hijo para que le dé generación al primero, porque antes se usaba de esta manera, se hacía de esta manera. Entonces dice que este varón dijo, no, yo no le pienso dar hijos, generación a mi hermano. Entonces dice que él echaba en tierra, o sea, cada vez que estaba con esa mujer, dice que él no la quería dejar embarazada, entonces dice que él vertía en tierra, para que ustedes me entiendan. Entonces, dice que a Dios no le agradó esto, y entonces también murió. Pero sabe que esta mujer pasó el tiempo, y entonces dice que este padre no le quiso dar el tercer hijo, porque dijo, este también va a morir. Entonces pasó el tiempo, y esta mujer dice que cuando lo vio al suegro se vistió de prostituta, y entonces estuvo con este varón, con Judá, y se quedó embarazada de Judá, que también viene de la genealogía de Jesús. Entonces cuando se queda embarazada tiene un hijo, y ese tiene 2 hijos, pero uno de esos hijos también tiene que ver con la genealogía de Jesús. Entonces yo podía ver, Dios fue tan minucioso en la genealogía de Jesús, que toda traba
que podía acontecer, él lo seguía, seguía haciendo que la generación siga, que no se corte esa generación, porque de esa generación de Judá tenía que venir el Mesías, tenía que venir Jesús, para que llegara a José. Entonces, si Dios fue tan minucioso, nosotros tenemos que ver la profundidad de la importancia que es tener un Padre espiritual en nuestras vidas, pero en ese caso Jesús un Padre terrenal, porque Jesús necesitaba una guía, Jesús necesitaba un Padre que lo guíe, una madre que le enseñe, y usted puede ver en la palabra cuando dice que él tuvo 12 años y dice que los padres lo llevaban todos los años a cumplir con la ley. Dice que iban y llevaban su ofrenda y todo, y en una de esas, cuando Jesús tiene 12 años, se les escapa a sus padres y se va al templo, y dice que por 3 días lo estuvieron buscando a Jesús. Y cuando lo encuentra, dice que María y José le dicen: ¿por qué nos hiciste esto? Estamos en gran tristeza, estamos angustiados, ¿por qué no hiciste esto? Y dice que Jesús le respondió y le dijo: ¿por qué me buscan? ¿Qué no saben ustedes que me es necesario a mí estar en los negocios de mi Padre? Y yo digo, no sé, supongo que María, José lo habrán agarrado de la oreja y se lo habrán llevado a la casa, no sé, porque era un niño de 12 años que quería mandarse solo, que ni siquiera le sacó permiso a sus padres. Era un niño que todavía necesitaba estar en obediencia. Era un joven que todavía necesitaba crecer, madurar, porque dice la palabra que él crecía en sabiduría, que él crecía en entendimiento, que Dios estaba con él, pero él todavía necesitaba estar en sujeción de sus padres. Él todavía necesitaba tener esa guía de parte de sus padres. No estaba todavía preparado para salir y decir: bueno, yo necesito estar en los negocios de mi padre. Dice que se maravillaban de lo que él hablaba. Evidentemente tenía mucha sabiduría, pero aún él todavía no estaba preparado para salir a cumplir lo que Dios le había mandado. Y yo podía entender con esto, disculpe que voy rápido, porque en realidad no iba a compartir esto, pero yo podía entender de que nosotros necesitamos como iglesia tener esa guía, tener esos padres. Si Jesús lo necesitó hasta que él tuvo madurez, nosotros también lo necesitamos. Nosotros como iglesia también necesitamos ser guiados espiritualmente, y para eso Dios puso unos padres en esta casa, padres espirituales, guías espirituales, para que nos lleven y nos enseñen el camino. Y muchas veces yo creo que a Jesús no le habrá gustado que le digan: ¿por qué no hiciste eso? Vamos a casa. Te comportaste mal, hiciste mal, porque Jesús tenía mucha sabiduría en ese momento. Y sabe que nosotros podemos tener quizás mucha palabra, podemos sentirnos que ya estamos capacitados, o que podemos sentir que nos la sabemos todas muchas veces. Y no queremos recibir palabras de parte de nuestros padres espirituales, o corrección quizás. Muchas veces tenemos que ser corregidos, y yo creo que muchas veces no nos gusta ser corregidos. No nos gusta que nos digan lo que le parece a nuestros padres espirituales que está mal, o que tenemos que corregir ciertas cosas. Pero yo veía que si Jesús, con toda la sabiduría que él tenía, con todo el tiempo, 12 años que él ya venía estudiando de la palabra, él sabía que él era el Hijo de Dios, porque él le dijo: en los negocios de mi Padre. O sea, él estaba sabiendo. Muchas veces nosotros vamos a saber el llamado que tenemos de parte de Dios, vamos a saber para qué nos llamó Dios, vamos a ver la gracia que nosotros tenemos de parte de Dios, pero nosotros tenemos que estar sujetos muchas veces. Nos vamos a tener que sujetar a nuestros padres espirituales, a lo que está, digamos, gobernando la iglesia, ¿sí? a lo que es eclesiástico, al rango eclesiástico que hay en la iglesia, porque a veces confundimos niveles espirituales con rangos eclesiásticos. A veces confundimos y decimos: bueno, no, yo
acaricio el rostro de Dios con mis manos y capaz que pensamos que por eso, porque tenemos mucha intimidad con Dios, vemos cosas o lo que sea, nos sentimos capaces de sobrepasar. Pero nosotros tenemos que entender que si Jesús necesitó sujetarse a sus padres terrenales, sabiendo que era el Hijo de Dios, teniendo mucha sabiduría, me imagino que teniendo intimidad con Dios y todo, nosotros tenemos que entender que como iglesia hay rangos eclesiásticos que nosotros tenemos que saber, que está la cabeza, que son nuestros pastores. Si bien la cabeza de la iglesia es Cristo y lo sabemos, pero en este lugar tenemos nuestros padres espirituales, nuestros guías espirituales, donde nosotros podemos ir y decirle, bueno, pastor, necesito un consejo, necesito esto, que usted me diga cómo puedo hacerlo, tengo problemas. Muchas veces venimos nosotros de esa manera a nuestros pastores. Y si no están nuestros pastores, están nuestros ancianos. Nosotros tenemos que entender, si un día faltan nuestros pastores, yo no puedo ir a cualquiera a preguntarle, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, tengo a los ancianos. Ancianos, ¿qué vamos a hacer? Ancianos, esto, ancianos, porque nosotros tenemos que entender. Luego están los diáconos, que nosotros también nos tenemos que entender los rangos eclesiásticos que hay en la iglesia y no confundir lo que por ahí es nivel espiritual con rango eclesiástico. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la iglesia está establecido. Yo no sé por qué me fui tanto, pero... Gracias. Gloria a Dios. Empecé hablando de Salomón. Como le digo, yo no iba a compartir esto, pero entiendo de parte de Dios que muchas veces es necesario. Porque a veces sabe que la iglesia está creciendo. Y cuando uno es niño, cuando mi hijo era chiquito, Danilo, yo era la superhéroe de él, yo era la mejor, mi mamá es la mejor, mi mamá esto, mi papá es mi superhéroe, todo. Pero ya cuando uno va creciendo, ya cuando tiene 12 años por ahí, ya el padre no sabe nada, ya que se mete, ya no entiende nada. Cuando son jóvenes, ya dice uno, no te metas en mi vida, yo quiero hacer con mi vida lo que quiero. Y muchas veces saben que en la iglesia somos así. Cuando nosotros recién llegamos, decíamos, el pastor son los más buenos del mundo, es mi superhéroe, el pastor, la pastora esto, son buenísimos, son, no sé, un poco mal, le poníamos un pedestal allá y lo teníamos. Pero ¿qué pasa? Es como los niños, ya después cuando uno va creciendo, y si hay algo que nosotros vamos madurando y el pastor o la pastora ve en nuestra vida y nos tiene que decir, bueno, mire hermana Yanira, me parece que por acá no va. ¿Y qué dice uno? Ya uno se siente maduro, ya uno está como Jesús cuando tiene 12 años. Ah, ¿qué sabe? Ah, me parece que no. Y ya cuando uno es joven, cuando uno ya se siente que ya está maduro en las cosas de Dios, quizá está sirviendo, quizá uno está teniendo experiencia con Dios, lo que sea, y quizá los pastores ven algo en nosotros y quizá nos dan un consejo, una corrección, y nosotros no queremos, ¿qué se quiere meter en mi vida? Porque a veces los jóvenes son así. Yo me acuerdo cuando era joven, así te decía mi mamá, ¿qué se quiere meter en mi vida? Me quiere manejar la vida. Y sabe que no, porque el beneficio, yo creo que los padres de la casa muchas veces ven lo que nosotros no vamos a ver. Muchas veces van a ver y se dan cuenta cuando nosotros estamos mal, cuando estamos tristes y dicen, acá está pasando algo. La hermana Yanina me parece que no está como antes. Me parece que voy a tener que hablar. Me parece que la hermana Yanina, me voy a poner a mí de ejemplo, me parece que la hermana Yanina voy a tener que, no sé, hablar con ella, esto me parece que estuvo incorrecto. No sé si no me disciplino por lo que estoy hablando hoy. Pero yo creo que tenemos que tener como iglesia un corazón enseñable. Un corazón que nuestros padres nos puedan enseñar y que nosotros no tengamos eso de ofendernos,
Porque si queremos madurar, necesitamos estar bajo sujeción. Necesitamos sujetarnos, así como lo hizo Jesús. Porque si no, Jesús hubiera dicho, no, yo ya me la sé toda con 12 años, hubiera ido a hacer milagros, hubiera ido a hacer un montón de cosas, y quizá no sabemos lo que pudo haber pasado. Gracias a Dios que se sujetó, que María y José eran padres que realmente le marcaban el camino, que lo llevaban en la palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestros padres espirituales quieren hacer por nuestra vida. Marcarnos el camino de Dios, no otra cosa. Marcarnos el camino correcto de parte de Dios. Si hay algo que a veces nuestros padres nos van a corregir, que nosotros tengamos el corazón enseñado. Que nosotros podamos entender que no lo están haciendo para un beneficio de ellos o un beneficio propio, sino para nuestro beneficio de un crecimiento espiritual como iglesia. La iglesia está creciendo y entendemos que nosotros tenemos que entender, como les decía, no tiene nada que ver nivel espiritual con rango eclesiástico. Nosotros tenemos que aprender todas estas cosas porque vamos creciendo y vamos para más cada día, y que el Señor cada día llene nuestras vidas, nos ayude a tener ese corazón enseñable y también, como les decía al principio, marcar ese camino a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que nosotros nos sujetamos a padres espirituales, nuestros hijos se van a sujetar. Porque no va a ser lo mismo que en nuestra mesa charlemos y digamos, viste, el pastor me quiso decir a mí esto y lo otro, la pastora me quiere matar, manejar mi vida. No es lo mismo que nuestros hijos escuchen eso a que escuchen otras palabras que nosotros digamos. Mirá, el pastor me enseñó esto y la verdad que tiene razón. La verdad que me sirve, lo voy a tomar. Es diferente, porque nuestros hijos escuchan todo. Y lo que nosotros hablamos en nuestra casa, ellos después lo sueltan, lo van a tomar a su vida. Ellos lo van a tomar. Si nosotros hablamos mal de los ancianos, mal de los diáconos, si nosotros hablamos mal de nuestros pastores, nuestros hijos, los que tenemos hijos, lo van a escuchar en nuestra casa. Y después no van a tener la misma mirada hacia los siervos que la que tenían antes. Entonces tenemos que ser cuidadosos con todas esas cosas. Y yo no le quiero robar más tiempo porque si no, no sé a dónde me voy a ir ahora. Así que bueno, los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios.